De las cosas que afirman haber dicho dos caciques principales de la isla española, uno de ellos Cacibaquel, padre del mencionado Guaroinel, el otro Gamanacoal. El gran señor que dicen morar en el cielo, según está escrito en el principio de este libro, mandó Cacibaquel hacer el ayuno que observan comúnmente todos ellos, para lo que están recluidos 5 o 6 días sin comer cosa alguna, excepto jugos de las hierbas con que se lavan. Acabado este tiempo comienzan a comer algunas cosas que les dan sustento. En el tiempo que están sin comer, por la debilidad que sienten en el cuerpo y en la cabeza, dicen que han visto algunas cosas, quizá por ellos anheladas, pues todos hacen aquel ayuno en honor de los temíes que tienen, para saber si alcanzarán victoria de sus enemigos por adquirir riquezas o por cualquier otra cosa que desean. Dicen que este cacique afirmó haber hablado con Giocabugama, quien les había anunciado que cuantos viviesen después de su muerte, gozarían poco de su dominio, porque llegaría al país una gente vestida que les dominaría y mataría, y se morirían de hambre. Pero ellos pensaron que estos serían los caníbales. Mas luego, considerando que estos no hacían sino robar y marcharse, creyeron que sería otra gente aquella de la que el Cemí hablaba. Por eso creen ahora ser el almirante y los hombres que llevó consigo. Ahora referiré lo que yo he visto y pasado cuando yo y otros hermanos estábamos en la isla española. Yo, Fray Ramón, pobre ermitaño, me quedé y fui a la Magdalena, una fortaleza que mandó construir don Cristóbal Colón, almirante, virrey y gobernador de las islas y tierra firme de las Indias, por mandato del rey don Fernando y de la reina doña Isabel, nuestros señores. Estando yo en aquella fortaleza en compañía de Arteaga, su capitán, por mandado del mencionado gobernador don Cristóbal Colón, quiso Dios iluminar con la luz de la Santa Fe Católica toda una casa de la gente principal de la fortaleza de la Magdalena, cuya provincia se llamaba Marcorix, y el señor de ella Guabao con él, que quiere decir hijo de Guabaenequín. En dicha casa estaban sus servidores y favoritos, que son llamados Yahu Naboriu, y eran en total 16 personas, todos parientes, entre los cuales había 5 hermanos varones. De estos, uno murió, y los otros 4 recibieron el agua del santo bautismo. Creo que murieron mártires, por lo que se vio en su perseverancia y su muerte. El primero que recibió la muerte, o sea el agua del santo bautismo, fue un indio llamado Guaticaba, que después recibió el nombre de Juan. Este fue el primer cristiano que sufrió muerte cruel, y tengo por cierto que la tuvo de mártir, porque, según he oído de algunos que estuvieron cuando murió, decía, Dios Naboria Daka, que quiere decir, yo soy siervo de Dios. Así murió también su hermano Antonio, y con este otro, diciendo lo mismo que aquel. Los de esta casa siempre estuvieron conformes en hacer cuanto me agradaba. Todos los que quedaron vivos y aún viven hoy, son cristianos por obra del mencionado don Cristóbal Colón, virrey y gobernador de las Indias. Ahora hay muchos más cristianos por la gracia de Dios. Diremos ahora lo que sucedió en la fortaleza de la Magdalena. Hallándome en la mencionada Magdalena, fue el señor almirante en socorro de Arteaga y de algunos cristianos asediados por sus enemigos, vasallos de un cacique principal llamado Caonabo. Entonces el señor almirante me dijo que Macorix, provincia de la Magdalena, tenía lengua distinta de la otra, y que no era usado su idioma en toda la isla, por lo que yo, me fuese a vivir con otro cacique principal, de nombre Guarionex, señor de muchos vasallos, pues la lengua de éste se entendía por todo el país. Así, por su mandato, me fui a vivir con el dicho Guarionex. Verdad es que dije al señor gobernador don Cristóbal Colón, Señor, ¿cómo quiere vuestra señoría que yo vaya a estar con Guarionex, no sabiendo más lengua que la de Macorix? Deme vuestra señoría licencia para que venga conmigo alguno de los del Nuguirsi, que después fueron cristianos y sabían las 2 lenguas. Me lo concedió y dijo que llevase a quien quisiera. Dios, por su bondad, me dio por compañía el mejor de los indios, el más experto en la Santa Fe Católica. Después me lo quitó. Alabado sea Dios que me lo dio y luego me lo arrebató. Verdaderamente, yo lo tenía por buen hijo y hermano. Era este Guaicbanu, que después fue cristiano y se llamó Juan. De las cosas que allí nos acontecieron, yo, pobre ermitaño, diré alguna. Como salimos yo y Guaicbanu, fuimos a la Isabela y allí esperamos al señor almirante hasta que volvió del socorro que dio a la Magdalena. Tan pronto como llegó, nosotros nos fuimos a donde el señor gobernador nos había mandado, en compañía de uno que se llamaba Juan de Ayala, que tuvo a su cargo una fortaleza que dicho gobernador don Cristóbal Colón hizo fabricar, media legua del lugar donde nosotros habíamos de residir. El señor almirante mandó a dicho Juan de Ayala que nos diese de comer de todo lo que había en la fortaleza que es llamada la Concepción. Estuvimos con aquel cacique Guarionex casi 2 años, enseñándole siempre nuestra santa fe y las costumbres de los cristianos.
Al principio mostró buen deseo, y dio esperanza de que haría cuanto nosotros quisiésemos, y de ser cristiano, pues decía que le enseñásemos el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y todas las otras oraciones y cosas que son propias de un cristiano. Aprendió el Pater Noster, el Ave María y el Credo. Lo mismo hicieron muchos de su casa. Todas las mañanas decía sus oraciones y hacía que las rezasen 2 veces los de su casa. Pero después se enojó y abandonó su buen propósito, por culpa de otros principales de aquel país, los cuales le reprendían porque obedecía la ley cristiana, siendo así que los cristianos eran crueles y se habían apoderado de sus tierras por la fuerza. Por esto le aconsejaban que no se ocupase más en las cosas de los cristianos, sino de concertarse y conjurarse para matarlos, porque no podían contentarlos y habían resuelto no seguir en algún modo sus costumbres. Por esto se apartó de su buen propósito, y nosotros, viendo que se separaba y dejaba lo que le habíamos enseñado, resolvimos marchamos e ir donde se pudiese hacer más fruto, enseñando a los indios y doctrinándolos en las cosas de la Santa Fe. Así que nos fuimos a otro cacique principal, que mostraba buena voluntad, diciendo que quería ser cristiano, el cual se llamaba Maviatúe. ¿Cómo salimos para ir al país de Maviatúe? Yo, Fray Ramón Pané, pobre ermitaño. Fray Juan de Borgoña, de la Orden de San Francisco, y Juan Mateo, el primero que recibió el agua del santo bautismo en la isla española. Al día siguiente que salimos del pueblo y morada de Guarionex para ir a otro cacique llamado Maviatúe, la gente de Guarionex edificaba una casa junto a la de oración. En esta habíamos dejado algunas imágenes, ante las cuales se arrodillaban y rezaban los catecúmenos, que eran la madre, los hermanos y los parientes del mencionado Juan Mateo, el primer cristiano, a los que se agregaron otros 7. Después, todos los de su casa se hicieron cristianos y perseveraron en su buen propósito según nuestra fe. De modo que toda la familia quedaba para guardar la casa de oración y algunas posesiones que yo había labrado o hecho labrar. Habiendo quedado en custodia de dicha casa, el segundo día después que nos fuimos a Maviatúe, llegaron 6 hombres a la casa de oración que dichos catecúmenos, en número de 7, tenían bajo su custodia, y por mandato de Guarionex, les dijeron tomasen aquellas imágenes que yo les había dejado en su poder a los catecúmenos, y las rompiesen y destrozasen, pues Fray Ramón y sus compañeros se habían marchado y no sabrían los autores de esto. Los 6 criados de Guarionex que fueron allí, encontraron a los 6 muchachos que custodiaban la casa de oración, temiendo lo que después sucedió. Los muchachos, advertidos, se opusieron a que entraran, mas ellos penetraron a la fuerza, tomaron las imágenes y se las llevaron. De lo que aconteció con las imágenes y del milagro que Dios hizo para mostrar su poder. Salidos los indios de la casa de oración, tiraron las imágenes al suelo, las cubrieron con tierra y después las pisaron, diciendo: ahora serán buenos y grandes tus frutos. Esto lo decían por haberlas sepultado en un campo de labor, y, por tanto, sería bueno el fruto que allí se había plantado. Todo ello por vituperio. Visto lo referido por los muchachos que guardaban la casa de oración por mandato de los mencionados catecúmenos, fueron a los mayores que estaban en sus posesiones y les contaron cómo la gente de Guarionex había destrozado y escarnecido las imágenes. Tan luego como lo supieron, dejaron lo que hacían, y corrieron gritando a decírselo a don Bartolomé Colón, que tenía el gobierno por el almirante, su hermano, cuando éste se fue a Castilla. Bartolomé, como lugarteniente del virrey y gobernador de las islas, formó proceso contra los malhechores y, sabida la verdad, los hizo quemar públicamente. No obstante, Guarionex y sus vasallos no se apartaron del mal propósito que tenían de matar los cristianos en cierto día designado para que llevasen el tributo de oro que pagaban. Pero tal conjuración fue descubierta y luego apresados el mismo día que se proponían llevarla a efecto. Sin embargo, continuando en su perverso designio, lleváronlo a ejecución y mataron a 4 hombres y a Juan Mateo, escribano mayor, y a su hermano Antonio, que habían recibido el santo bautismo. Luego corrieron a donde estaban escondidas las imágenes y las tiraron hechas pedazos. Pasados algunos días, el señor de aquel campo fue a sacar ajes, que son ciertas raíces semejantes a nabos, y otras, parecidas a rábanos. En el lugar donde estaban las imágenes enterradas habían nacido 2 o 3 ajes, como si los hubiesen puesto el uno por medio del otro, en forma de cruz. No era probable que alguien encontrase tal cruz, y, sin embargo, la halló la madre de Guarionex, la mujer más mala que he conocido en aquellas tierras, la cual juzgó que esto era un gran milagro, y dijo al castellano de la fortaleza de la Concepción: este prodigio ha mostrado Dios donde fueron halladas las imágenes. Dios sabe para qué. Digamos ahora cómo se hicieron cristianos los primeros que recibieron el santo bautismo, y lo que es necesario hacer para que se hagan todos cristianos.
Verdaderamente, la isla necesita mucha gente para castigar a los señores cuando no son dignos, enseñar a los indios las cosas de la Santa Fe católica y doctrinarlos en esta porque no pueden o no saben oponerse. Yo puedo decirlo con verdad, pues me he fatigado para saber todo esto y tengo certeza que se habrá entendido por lo que hasta ahora llevo escrito, y al buen entendedor pocas palabras bastan. Los primeros cristianos que hubo en la isla española fueron los que ya hemos mencionado, a saber, Yabaubariu, en casa del cual había 17 personas que todas se hicieron cristianas solamente con darles a conocer que hay un Dios que ha hecho todas las cosas y creó el cielo y la tierra, sin discutir acerca de otra cosa ni se les diese más a entender, porque eran propensos a la fe. Pero, con los otros se necesita fuerza e ingenio, porque no son todos del mismo carácter, pues algunos tienen buen principio y mejor fin. Otros que comienzan bien y se ríen luego de lo que les habían enseñado. Para estos hacen falta la fuerza y el castigo. El primero que recibió el bautismo en la isla española fue Juan Mateo, que se bautizó el día del evangelista San Mateo, en el año 1496, y después toda su casa, donde hubo muchos cristianos. Aún se iría más adelante, si hubiese quien los amaestrase y enseñase la fe católica y gente que los refrenase. Si alguno me pregunta por qué yo creo tan fácil este negocio, diré que lo he visto por experiencia, y especialmente en un cacique principal llamado Maubiatibire, el cual hace ya 3 años que continúa en la buena voluntad de ser cristiano y no tiene más que una mujer, aunque suelen tener 2 o 3, y los principales hasta 10, 15 y 20. Esto es lo que yo he podido entender y saber acerca de las costumbres y los ritos de los indios de la Española por la diligencia que puse. En lo cual no pretendo alguna utilidad espiritual ni temporal. Plega a nuestro Señor que todo ello se convierta en alabanza y servicio suyo, y en darme gracia de perseverar, y si ha de ser de otra manera que me quite el conocimiento.